Eh, bueno, entonces, habíamos llegado a encontrar una relación entre la variación de la energía interna y los términos de energía intercambiable que habíamos dicho que eran el calor de reacción, o producido o absorbido en una reacción, y el trabajo asociado. A esa energía interna la denominábamos o la podíamos medir como un calor a volumen constante. ¿Sí? Al calor asociado a la reacción, como en general ocurre en las reacciones químicas, lo podemos asociar a un calor medido a presión constante, porque en general, tanto una reacción que ocurra en un sistema abierto como en un reactor en condiciones extremas de presión, la presión siempre permanece constante. A muy altas o a presiones normales, la reacción va a ocurrir a presión constante. Entonces, ese calor de reacción intercambiado lo vamos a considerar calor a presión constante. Y luego contemplar los términos de trabajo producido por la reacción, ya sea de expansión o de compresión, o nulos si no hubiese cambio en el volumen de reacción. Como sabemos que ese trabajo le asignábamos el signo menos P por delta B, porque era el trabajo que cuando la variación de volumen vencía la presión exterior, era una variación de volumen positiva, y el trabajo era un trabajo que producía o salía del sistema, entonces le asignábamos el signo negativo. Y el delta U lo vamos a considerar el calor a volumen constante, que puede ser medido en un calorímetro. Entonces, si esto lo expresamos de esta manera, podemos decir que delta U es igual a Q sub P menos P por delta B. Ese P por delta B va a ser ahora el trabajo de expansión o compresión. Reordenando, me va a quedar QP en uno de los miembros igual a delta U más P por delta B. ¿Sí? Vamos a definir ahora, para poder entender esta expresión, una nueva función termodinámica que, como decía recién Leonardo, es compleja de entender porque contiene la energía interna más el producto de la presión por el volumen. Esa función la vamos a definir con el término de entalpía y la vamos a simbolizar con la letra H. ¿Sí? ¿Qué significa esta función? Es un calor medido a presión constante, que contiene la energía interna propia del sistema, y esto que es un trabajo que tuvo que hacer, digamos, el fluido o el sistema material que había en la reacción para poder ser parte de ese sistema. Esto en termodinámica es lo que se llama trabajo de flujo, pero nosotros lo vamos a llamar directamente presión por volumen del sistema. Entonces, si la entalpía es U más P por B, y el delta de entalpía es U final menos U inicial, como cualquier valor incremental, podemos expresarlo en términos de incrementos o de deltas, como le llaman ustedes, a delta H igual a delta U más el delta de P por B. Si trabajamos a presión y a temperatura constante, podemos expresarlo de otra manera, que va a ser la manera útil de la expresión de la entalpía, que es que el delta H va a ser igual a delta U más el P, que ya no va a estar dentro del incremento porque la presión es constante, por la variación del volumen producido en el sistema. Y esto va a ser el calor medido a presión constante. Ese es el calor que se mide en el calorímetro. Ese es el calor de cualquier reacción química medida en un calorímetro,
que luego va a aparecer tabulado o va a aparecer en una tabla de valores termodinámicos. ¿Mm? Y ahora, esto que hemos hablado, lo vamos a ver en lo que llamamos diagramas entálpicos. Cuando nosotros tenemos reactivos que van a dar productos, si esos reactivos necesitan energía para obtener sus productos, necesitan este salto de entalpía. Por lo tanto, el delta H va a ser positivo y vamos a estar frente a un proceso de reactivos endotérmicos o de reacciones endotérmicas. Si en cambio nuestros reactivos tienen un alto contenido de entalpía, un alto contenido de energía interna más P por B, cuando produzcan la reacción y obtengan los productos, van a liberar parte de esa energía en forma de calor y esos van a ser los que se llaman procesos exotérmicos. ¿Mm? Hay un diagrama que a mí, digamos, me parece mucho más útil para verlo. Acá se entiende claramente lo que queremos expresar, pero lo vemos en términos de delta. Pero el diagrama que les propongo ahora es el diagrama donde vemos la evolución de las reacciones. ¿Qué ocurre con la energía en el transcurso de la reacción? ¿Sí? Estos diagramas entálpicos van a seguir siendo aplicados luego a otros conceptos cuando analicemos, por ejemplo, las velocidades de reacción. Entonces, son las formas más útiles o más interesantes de ver los cambios energéticos. Acá tengo en ordenadas la energía y en abscisas cómo va evolucionando esa reacción en el tiempo, pero en realidad no necesariamente es la variable tiempo. Acá tengo la energía de los reactivos. Estos reactivos reaccionan hasta complejizarse o a romper todas sus uniones y se obtiene lo que se llama un estado de transición con lo que llamamos energéticamente o materialmente complejo activado. Ese complejo activado tiene una energía máxima que es la energía de ese estado de transición. Para lograr esa energía, estos reactivos tuvieron que absorber esta cantidad. Ahora, ¿qué puede ocurrir cuando los reactivos absorben esa energía? Puede ser que cuando vuelvan a componer o a ordenarse en forma de productos, salten a una condición de energía que sea superior a la energía de los reactivos. Entonces, claramente, mis productos van a tener una energía mayor que la que tenían los reactivos. Esto significó que necesitaron absorber energía y estamos frente a una reacción endotérmica. Nuestro delta de energía es positivo porque la entalpía o energía de los productos es mayor que la energía de los reactivos. Pero, sin embargo, podría ocurrir una reacción diferente a esta, claramente es otra, donde partimos de una reacción, partimos de una energía reactiva, necesitamos indefectiblemente la energía de activación para lograr ese estado de transición. Pero una vez que esos reactivos se reordenan, su salto energético es hasta un nivel a una condición de energía de productos mucho menor que la energía original de los reactivos. Entonces, ahora la energía final es menor que la energía inicial y nuestro delta de energía va a ser negativo. Y estamos frente a lo que llamamos una reacción exotérmica. Estos saltos de energía o estas energías propiamente dichas son muy difíciles de medir. Lo que frecuentemente podemos hacer son medir los saltos conociendo las reacciones químicas y para esto vamos a estudiar lo que se llaman las leyes de la termoquímica, siempre con el apoyo y el uso de los datos que saquemos desde los valores
obtenidos en los calorímetros. ¿Mm? Las leyes de la termoquímica, primero van a basarse en un concepto que ya analizamos, que la energía como tal, y en este caso esta forma de la energía, que es la entalpía, o el salto de la entalpía, es una propiedad extensiva, que va a tener que ver directamente con la cantidad de sustancia que reacciona o que participa en el sistema. Entonces, si hacemos o si producimos en un calorímetro la producción del monóxido de nitrógeno, este monóxido de nitrógeno se puede obtener a partir de un mol de nitrógeno gaseoso más un mol de nitrógeno oxígeno, que me va a dar 2 moles de monóxido. Y me van a liberar esos 2 moles de monóxido en Joule, una cantidad, perdón, me van a requerir, disculpen que no vi el positivo, me van a requerir para producirse una cantidad de 180,5 kilojoules. ¿Mm? O sea, es una reacción claramente endotérmica y necesita esta cantidad. Pero si en lugar de haber puesto un mol de cada uno y obtener 2 moles, ahora estoy planteando obtener solo un mol de este óxido, partiendo de medio mol de nitrógeno y medio mol de oxígeno, la cantidad de energía requerida va a ser exactamente la mitad. Entonces, esto me está dando la pauta de que la variación de entalpía, como cantidad de calor medido a presión constante, es una propiedad extensiva, como habíamos analizado. Y también analizar que si este proceso cambia de sentido, o sea, ahora lo que hacemos es, en lugar de formar el monóxido, lo descomponemos. En sentido inverso, la reacción contraria va a ser una reacción que nos produzca la misma cantidad de calor que había sido necesaria para obtener ese mol. Esta es la otra parte de las leyes de la termoquímica, que en sentido inverso, la reacción se produce liberando la misma cantidad de energía. ¿Mm? La otra ley que se hace necesario introducir para poder analizar es lo que llamamos la ley de la suma de calores. Porque puede ser que un proceso ocurra en varias etapas o en varios pasos, inclusive planteados hipotéticamente, no necesariamente reales. Entonces, lo que vamos a medir acá es la entalpía global del proceso. Por ejemplo, si yo produje un mol de monóxido a partir de medio mol de cada uno de sus reactivos y consumí esta cantidad de calor, pero a ese monóxido ahora lo hago reaccionar con medio mol de oxígeno más y me produce este dióxido de nitrógeno, veo que la segunda etapa ahora es una reacción exotérmica. Bien, entonces, si yo plantease esto como un proceso global de obtener a partir de sus elementos, ¿sí?, de sus elementos, el dióxido de nitrógeno, podría continuar de esta manera, planteando que puedo sumar las 2 etapas, ¿sí?, y obtener ahora el dióxido de nitrógeno cuando reacciona medio mol de oxígeno, de nitrógeno y un mol de oxígeno. ¿Y qué va a pasar desde el punto de vista energético? Desde el punto de vista energético, lo que ha ocurrido es una suma algebraica de los contenidos de energías de cada etapa. Porque la primera requería 90,25 kilojoules, pero la segunda me liberó 57,07. Entonces, la energía global de esa reacción o asociada a esa reacción va a ser positiva y va a ser menor que el contenido, o va a ser el valor
que me surja de esa relación de algebraica que acabo de producir. ¿Mm? Lo podemos ver en un gráfico esto, ¿sí? Fíjense. Yo tenía acá los reactivos, ¿sí? Para obtener monóxido necesité todo este salto energético. Pero cuando al monóxido, ¿sí?, le agregué el oxígeno, fíjense, me liberó toda esta energía. Entonces, para obtener dióxido, en realidad el salto energético que necesito a partir de sus elementos es solamente este. Y podemos hablar de energía de reacción por etapas. Lo que vimos antes es justamente la ley de Hess, que habla de la sumatoria, y para que no se olviden, yo tengo una reglita memotécnica muy interesante. Hess es la suma de los calores de cada una de las etapas. ¿Mm? Esto lo vamos a aplicar en varios de los ejercicios que están planteados. Pero bueno, lo que hemos estado viendo son entalpías de reacciones a partir de sus elementos, porque en realidad no se puede medir un valor de entalpía puro, justamente porque no podemos meternos adentro del sistema propiamente y medir su entalpía pura, ¿sí? O su entalpía específica. Lo que en realidad medimos es un delta de entalpía. Y por eso hablamos o definimos, para poder hablar de estos deltas de entalpía, del delta de entalpía estándar de formación, que van a ser los valores que surjan de las experiencias en el calorímetro a partir de obtener una sustancia partiendo de los elementos puros que la constituyen. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, yo obtuve monóxido, ¿sí?, a partir de sus elementos puros, que eran el nitrógeno y el oxígeno. Cuando haga esa reacción, el salto de energía va a ser el de más 90,25. Sin embargo, si me hubiese propuesto obtener dióxido a partir de sus elementos puros, el salto de energía es solamente 33,18. ¿Qué tiene que ver esto con la entalpía de formación estándar? Que para una sustancia, la variación de entalpía corresponde a la formación de un mol de esa sustancia en estado estándar, que ya lo vamos a definir, a partir de sus elementos en estado estándar, en estado puro, o sus elementos puros. ¿Mm? Estos serían los valores de referencia de los que estamos hablando. Y esas entalpías de formación para un elemento puro, lo definimos como que valen 0. De esa manera, podemos decir que la entalpía asociada al salto de energía se la vinculamos a la sustancia que se está formando. Entonces, el nitrógeno gaseoso o el oxígeno gaseoso en condiciones estándar, que es este cerito, que es a una atmósfera o un bar y 25 grados, le vamos a dar el valor nulo. Y todo el calor asociado se lo vamos a indicar o se lo vamos a relacionar a la sustancia o al molde de sustancia que se está formando en esa reacción química a partir de sus elementos. Estos valores asociados a cada una de las sustancias van a estar en estas tablas de valores termodinámicos, que hoy quise rescatar una, pero bueno, no la puse acá, la vamos a trabajar en la práctica, ya la vamos a compartir para que la tengan, porque están en todos los libros de química como un anexo, pero sería bueno que la vayan teniendo estudiando en forma particular. Son valores que vamos a usar en los ejercicios y en los planteos que tenemos para resolver.
Acá tengo un casito distinto, un ejemplo que podríamos plantear de haberlo encontrado en tabla, pero yo se los planteo para que lo vean en una gráfica, porque es un planteo diferente, y que es la formación de una sustancia orgánica que se llama formaldehído. El formaldehído tiene, en su constitución de la molécula, tiene un átomo de cloro, un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. En términos molares, como ustedes ya han visto, sería un mol de átomos de cloro, un mol de oxígeno y 2 moles de hidrógeno. Entonces, si hago la reacción a partir de sus elementos, tendría que plantear un mol de hidrógeno, un mol de carbono grafito y medio mol de oxígeno. Cuando reaccionan, me producen este compuesto, un mol de formaldehído. Pero es una reacción de tipo exotérmica y lo que yo estoy midiendo acá es la entalpía de formación, que claramente va a ser un proceso de tipo exotérmico y le voy a asociar todo ese calor medido en un calorímetro a la formación de este mol. ¿Por qué? Porque estos los habíamos adoptado como valores nulos por convención. Entonces, el delta H de formación de estándar del formaldehído es de menos 108,6 kJ por mol. Se ha obtenido para un mol de sustancia. Como la entalpía es una variable, una propiedad extensiva, si en lugar de producir un mol de formaldehído produjésemos 10 moles, este valor va a estar multiplicado por 10 porque no es lo mismo producir un mol que 10 moles. Vamos a ver una expresión matemática para poder sacar y calcular las entalpías estándares de reacción. Esa expresión tiene que ver con digamos, con lo que nosotros vamos a aplicar, que es un delta. Ese delta va a ser el delta de los productos de reacción, el delta H de los productos de reacción, al cual le vamos a restar las condiciones iniciales, que van a ser los delta H de los reactivos. Pero esos productos van a estar de alguna manera afectados por sus coeficientes estequiométricos o por los números de moles asociados a cada una de esas sustancias químicas que conforman los productos y a cada una de esas sustancias químicas que van a ser los reactivos. Entonces, esta expresión la vamos a leer como la sumatoria de los números de productos por los delta H de formación de cada uno de ellos, menos la sumatoria del producto de los números de moles asociados a cada uno de los reactivos por el delta H de esos reactivos. ¿Qué delta H? Los delta H de formación en estado estándar que vamos a obtener en las tablas de valores termodinámicos. Esos delta H son los que vamos a encontrar tabulados para cada sustancia. ¿Sí? Y hasta acá completamos todo lo que llamamos leyes vinculadas a la termoquímica. El tema que continúa es un tema que tiene que ver con la entalpía, pero específicamente vamos a trabajar con lo que llamamos entalpías del cambio físico o del cambio de fases. ¿Sí? Y es aplicable a procesos en donde hay lo que llamamos generalmente como calentamientos o enfriamientos de un sistema. Acá ya no hay una reacción química. Esto separémoslo de lo anterior. Antes estuvimos hablando
de procesos de reacción, acá hay una sola sustancia que se está calentando o bien que se está enfriando. Vamos a analizar el calentamiento para luego aplicarlo a casos concretos en la práctica. Lo que les voy a mostrar acá es un diagrama donde vamos a ver las temperaturas asociadas o en relación a cómo van cambiando los calores aplicados a medida que vayamos calentando esa sustancia. Por ejemplo, si yo parto de sustancias que están en el estado sólido a una determinada temperatura, esta temperatura la vamos a llamar temperatura inicial. Si a esa sustancia en estado sólido la calentamos, lo que le va a ocurrir a ese sólido es que va a empezar a aumentar su temperatura y va a absorber una cantidad de calor, ¿sí?, al que vamos a llamar calor sensible, y que va a responder a la ecuación general de la calorimetría, donde ¿qué teníamos en cuenta? La masa de la sustancia, el calor específico de esa sustancia y cuánto variara la temperatura, y vamos a poder medir la cantidad de calor necesario para calentar ese sólido. ¿Qué le va a ocurrir a ese sólido a medida que lo calentemos? Bueno, va a llegar un punto en donde ese sólido logra o alcanza lo que se denomina temperatura de fusión. ¿Qué empieza a ocurrir ahí? El sólido empieza a fundirse, empieza a cambiar de fase. Y como habíamos dicho antes, ese cambio de fase ocurría a temperatura constante. Habíamos dicho que habían transferencias de calor sin modificación de temperatura. Esto es lo que está ocurriendo. Está pasando de líquido a sólido, perdón, de sólido a líquido, ¿sí?, a temperatura constante. Esto transcurre durante esta etapa, ¿sí?, de calentamiento, donde conviven el sólido con el líquido que va apareciendo y va ocurriendo todo el proceso de fusión. ¿Qué ocurre mientras se entrega todo este calor? Lo estamos midiendo acá el calor. Va cambiando el sólido y va pasando al estado líquido hasta que la última partícula sólida se termina de fundir y llega al estado de líquido como fusión, ¿sí?, la sustancia que se ha fundido completamente. ¿Qué necesitó ese sólido para fundirse? Necesitó un calor que se denomina calor latente de fusión o delta H de fusión. Calor asociado a la cantidad de masa que se está fundiendo. Ese delta H es medido también, yo se lo expliqué en el calorímetro cuando di el caso de el gramo de hielo que incluíamos para fundirse. Eso lo medimos en un calorímetro, está tabulado, y multiplicado por la masa de sólido que teníamos, tenemos la cantidad de calor necesario para fundir todo el sólido y ahora tenerlo en estado líquido. Ese líquido a esa temperatura, ¿sí?, necesita o empieza, si seguimos entregándole calor, empieza a calentarse y empieza a variar su temperatura hasta lograr un estado que llamamos estado de vaporización o de ebullición. Durante todo este proceso, el líquido se calentó en forma sensible, decimos. ¿Por qué en forma sensible? ¿O por qué le llamamos calor sensible? Porque es un calor que necesita para aumentar su temperatura y va a responder en esta etapa a la ecuación general de la calorimetría. Pero ahora lo va a hacer en función de las propiedades del líquido. Entonces, el calor específico que tiene el líquido es diferente al calor que tenía el sólido.
Nos podemos dar cuenta, tal vez, porque la pendiente de esta recta es diferente. En algunos casos es diferente, en algunos casos es similar. ¿Mm? Por ejemplo, en el caso del agua es prácticamente la misma, el calor específico, el calor que necesita el hielo para fundirse, que el agua para calentarse en estado líquido. Una vez que el agua se calentó y llegó a su temperatura de ebullición, ya no hay más líquido, o todo el líquido está en lo que se llama líquido en ebullición. Entonces empieza a aparecer ahora la primer partícula de vapor, o más generalmente de gas. Este proceso se llama vaporización y requiere ahora de un calor extra para producirse, y a medida que toda la masa del líquido se vaya vaporizando, va a requerir de todo este calor que se denomina delta H de vaporización, que para un kilo o para un mol va a ser un valor constante, pero para poder calcular todo el calor necesario, tendremos que multiplicarlo por la masa de la sustancia que se está vaporizando. Cuando se vaporice completamente, ahora lo que tenemos es toda la masa convertida en vapor o en gas como forma, o en vapor, digamos, como una forma del estado gaseoso, que si seguimos calentándola, se va a poder seguir sensiblemente aumentando su temperatura hasta el valor que se requiere. ¿Mm? Esto que acabamos de plantear es lo que llamamos una curva de calentamiento. La vamos a analizar con valores propiamente o específicos para cada sustancia en ejercicios del aula, pero también, si la ven, ¿sí?, en sentido inverso, podría ser una curva de enfriamiento, porque yo podría tener en mi sistema un gas caliente o un vapor que lo enfrío hasta condensarlo y obtener un líquido, y lo sigo enfriando hasta que todo el vapor condense y ahora tenga el líquido a temperatura de ebullición. Y si lo sigo enfriando, lo puedo obtener y llevar a la temperatura de fusión. Y ahora, sacándole el calor de fusión, lo puedo congelar o solidificar y tener todo el estado de hielo a la temperatura o de cristal sólido, donde empieza a formarse esta nueva estructura, y lo puedo llegar a enfriar hasta la temperatura que lo necesite contener. ¿Mm? Entonces, esta entalpía del cambio físico se aplica a lo que es un diagrama de calentamiento o una curva de enfriamiento. ¿Mm? Este tema también es posible que lo hayan visto en la materia de integración o aún no. No sé, desconozco si esto ya han podido avanzar, pero lo vamos a ver en química aplicada. Lo vamos a ver ahora en la unidad de esta en forma general, y luego cuando veamos propiedades de gases, líquidos y sólidos. ¿Mm? Bien. Bueno, todo lo que hemos visto hoy, los conceptos y las ecuaciones, van a ser necesarias para poder empezar a desarrollar los ejercicios propuestos en el práctico. Está la bibliografía como apoyo, van a tener las clases de consulta y, por supuesto, las clases que vamos a desarrollar en el tema de la materia. ¿Mm?